19 minutos pasan de las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Ayer el gobierno con mucha satisfacción informó que la inflación del mes fue de 2,7. Si vas a alimentos ese número todavía es mejor, como te contábamos hoy temprano. Alimentos y bebidas sin alcohol está en 1,2%. Vamos a hablar con Natalia Ariño, economista de FADA. Natalia, Sebastián Carbone te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, es un muy buen número, digamos. En otro país sería una locura, pero para los números que estamos acostumbrados en la Argentina, es un muy buen número el que dio octubre. Sí, desde ya que sí, que un 2,7% de inflación en comparación a los meses previos. La verdad que sí es un buen número, sigue siendo una inflación alta, nada más que nos hemos acostumbrado a tener valores de 4% mensual, hemos llegado hasta el 25% mensual en diciembre, pero bueno, está bien claro este sendero a la baja de la inflación, lo cual no quiere decir que los precios no sigan aumentando, sino que siguen aumentando, pero a un ritmo más lento que en meses anteriores. Y si nos comparamos a nivel mundial, esta tasa de inflación mensual quedó por debajo de, por ejemplo, otros países como Venezuela, que en algún momento lo hemos llegado hasta superar en inflación mensual. Bueno, este dato, la verdad que nos deja mejor en términos de nuestra región. ¿Cuál es la explicación para que haya bajado a 2,7? Digamos, ¿qué cosas hizo bien el gobierno o qué cosas pasaron para que ese sea el número? Bueno, recordemos que desde diciembre se viene con un proceso bastante duro de ajuste fiscal sobre todo, donde bueno, lo que se hizo fue reducir y eliminar el déficit fiscal, a través del cual era el principal problema que teníamos en nuestro país, porque al tener déficit fiscal ya nadie nos prestaba, los impuestos no alcanzaban para cubrir el gasto que tenía nuestro país, y entonces se recurría a la emisión monetaria, que es imprimir billetes. Esa impresión de billetes hace que inunde toda la plaza de pesos, o sea, toda nuestra economía, y eso genere procesos inflacionarios. Bueno, lo que sucedió es que este gobierno lo cortó a ese proceso, y bueno, por supuesto que también tuvimos lo que se llamó, o lo que llamaron, el sinceramiento de tarifas, ustedes recuerdan, que todavía restan algunas cositas todavía por ajustar, sobre todo en términos de tarifas, que bueno, que fue lo que hizo que la inflación fuera tan alto entre diciembre, enero, febrero, marzo, y luego empezara a bajar. Pero bueno, el problema principal era el déficit fiscal, que es la madre de todos los problemas. Y después, bueno, se dieron un montón de anuncios que han hecho que la inflación baje, ¿no? Ahora, puede ser también que un factor, Natalia, sea que, por ejemplo, que no sé, las empresas venían acostumbradas a producir muchísimo, tratando justamente de ganarle a este proceso inflacionario, y que hoy están súper estoqueadas y que el poder adquisitivo cayó mucho y que no se venden, entonces empiezan a pisar esos precios para ver si la cosa empieza a moverse un poco. Bueno, del otro lado del sector privado sí hubo un sobreestoqueamiento antes de las elecciones del año pasado, porque las proyecciones eran tener un dólar a 2.000, 3.000 pesos, digamos, las proyecciones no eran favorables, entonces yo creo que muchos se estoquearon y también pusieron precios acorde a esas proyecciones que no eran las reales de ese momento, ¿no? Pero bueno, a ver, también entiendo, no justifico, pero sí entiendo que el que tiene un negocio trata de cubrirse, trata de seguir a flote con su negocio, pero bueno, eso hizo que después, con semejantes niveles de inflación, el poder adquisitivo de todos nosotros, de todos los argentinos, se redujo mucho, y también así las compras y las ventas. Entonces, no tuvieron otra opción que ajustar los precios a la realidad. Por eso empezó a haber el 2x1, el 50% de la segunda unidad y tantas otras estrategias de marketing que vimos. Claro, ahí ves, no sé, en lo que va del año la caída del consumo de carne a valores muy bajos, históricos, caída del consumo de lácteos, de ventas minoristas. Digo, ¿eso explica también un poco el frenazo de los precios? Sí, fue parte, la baja de los precios también se explicó por parte de la recesión. Eso sin lugar a dudas, porque se frenó mucho el consumo. Sin embargo, cuando ahora ya empezamos a ver los datos, los datos oficiales por ahí vienen con cierto rezago en la publicación,
pero por ejemplo ya la actividad económica a partir del tercer trimestre de este año, es decir, a partir de julio, empezó a mostrar pequeñas señales de mejora, ¿sí? Ya no con caídas de la actividad, sino con pequeños o leves aumentos. Sin lugar a dudas, bueno, lo que tiene que ver con la actividad, con la producción, el 2024 va a ser un año malo, o sea, va con una caída en la actividad económica que va a estar en torno al 3,5%. Sí. Pero bueno, se prevé que, como te decía, ya desde el tercer trimestre, el cuarto trimestre, empiece a mejorar y ya para el 2025 puede haber un crecimiento de la actividad económica de nuestro país. Pero bueno, estamos atravesando todavía con todos estos problemas. Claro, lo que por ahí te pasa es que mucha gente te dice, es cierto que los precios están más tranquilos, qué sé yo, compro el kilo de pan a lo mismo que hace 2 meses, por ejemplo, o la leche vale lo mismo o un poquito más que hace un par de meses o 3 meses, pero no me alcanza. Porque tengo que pagar, qué sé yo, 100 lucas de luz, que antes pagaba 4 o 5, porque tuve que cerrar la prepaga porque no la puedo pagar. Es decir, están los precios tranquilos, pero hay mucha gente que no llega a fin de mes. Sí, bueno, eso también, a ver, vieron que los dólares están estables o incluso han bajado, se habla mucho del riesgo país, el hecho de volver a ingresar al mercado internacional de capital. Esas son todas noticias buenas, la inflación viene bajando, pero todavía no está traducida 100% en la calle. Como decís vos, todavía cuesta para muchas familias llegar a fin de mes y poder pagar todos los gastos, e incluso estoy segura que muchas familias han reducido gastos y cosas que antes consumían y que ahora ya no lo pueden hacer. Es como que el proceso es lento y no está traducido 100% en la calle, no todos lo estamos sintiendo. De todas formas, como te decía, desde la macro, desde los grandes números de la economía, empieza a haber algunas señales. Por supuesto que, bueno, sí tiene un montón de desafíos el gobierno de acá en adelante, porque no es fácil, todo este año no fue fácil, y yo creo que quedan cuestiones por resolver todavía, pero bueno, creo que estamos yendo en el paso, dando pequeños pasos en la dirección correcta. Aunque bueno... Vos lo que decís es, lo que le falta al gobierno es como la segunda parte del plan, digo, trasladar los buenos números de la macro al bolsillo, a la micro, digamos. A la micro, exacto, a que todos lo puedan sentir. Por supuesto que si se llega a seguir dando esta tendencia de que empieza a haber mejoras en la actividad económica en los próximos meses, esa mejora no llega a todos por igual. Por supuesto que hay sectores que van a estar mejor beneficiados que otros, y bueno, y también otro desafío importante es poder recomponer el salario real, es decir, el poder adquisitivo de los argentinos, que si comparamos un salario real, es decir, el poder de compra, cuánto nosotros podemos comprar hoy con respecto al año pasado, y bueno, todavía estamos por debajo de lo que podíamos comprar el año pasado, ¿no? Sin embargo, estamos mejor que en diciembre, por ejemplo. Pero bueno, falta mucho trabajo para que podamos recomponer ese consumo del año pasado e incluso años anteriores. Claro. Si vos comparás tu economía con la del año pasado, hoy estás peor, pero estás mejor que cuando arrancó el gobierno de Milei. Exacto. En términos reales de poder de compra del sueldo promedio de un argentino, sí. ¿Cuán real es la frase de que hay muchos argentinos a principio de mes vendiendo dólares para poder mantener su ritmo de vida? O que hay una gran parte de la clase media que a principio de mes vende dólares para, no sé, pagar prepagas, para seguir con el nivel de vida con el que venían acostumbrados, y que eso es un factor a la hora de tranquilizar el dólar blue. ¿Cuán cierto es eso? No, yo creo, a ver... Sí es cierto que el dólar, para el que atesoró dólares o ahorró en dólares este último tiempo, este último año por lo menos, en realidad perdió, porque cambió la lógica. Antes el resguardo de valor era el dólar, y la verdad que este año se invirtió eso, porque el dólar no solo que se estabilizó, sino que además bajó de precio. Entonces, en términos de ahorro, no fue una buena opción. Entonces, probablemente muchos ven que quedarse con los dólares ya no es conveniente, entonces les conviene vender antes de que siga perdiendo algo de valor. Y por el otro lado, seguramente está quien necesita hacer compras o pagos o alguna cuestión más puntual de tener que vender esos dólares que hoy ya no tienen el valor que en algún momento pensamos que iba a tener este año.
Sí, gente que por ahí se quedó con dólares y que vos decís hoy los está vendiendo para pagar alguna de sus cuestiones ordinarias baratito. Sí, también puede ser. ¿Y vos qué pensás pero bueno, es muy relativo. ¿Qué pensás que puede pasar con el dólar? Digo, ¿el gobierno puede sostener este dólar? ¿Lo puede hacer durante mucho tiempo? Uno piensa que debe tener el plan necesario como para que por lo menos antes de las elecciones del año que viene no se le escape, pero ¿vos creés que es así? ¿Que lo va a poder sostener? ¿Que es algo que vino para quedarse? ¿O que puede pasar como en el gobierno de Mauricio Macri, que en los primeros años el dólar estaba barato y después terminó pasando lo que pasó? Sí, yo creo que, a ver, todo este año el dólar lo han usado como un ancla para poder mantener la inflación dentro de todo estable, que fuera bajando, que hoy por hoy también una de las discusiones junto a la baja de la tasa de interés, porque estos días también bajó la tasa de interés y se proyecta que sigue bajando, es qué es lo que va a pasar con la tasa de devaluación del dólar, ¿no? Hoy por hoy está en un 2% mensual y probablemente, si la inflación sigue bajando, también repercute en esa tasa de devaluación, que en vez de ser del 2%, sea del 1,8%, del 1%, sí, y así. Ayer el presidente habló del 1%, ¿no? Dijo la posibilidad concreta es de, si sigue bajando la inflación, es llevarlo al 1%. Claro, bueno, puede estar, sí, se puede dar esa situación, porque entonces de esa forma vos acoplas o vinculas la tasa de inflación con la tasa de devaluación, sí, que hasta el momento la tasa de devaluación ha estado muy por debajo de lo que fue la inflación, por eso el atraso cambiario que tenemos. Entonces, yo creo que hay algunas cuestiones que pueden hacer que los dólares sigan tranquilos, porque recordemos que hemos tenido un blanqueo muy bueno, muy exitoso. Después otra ancla para que los dólares estén relativamente estables es el superávit fiscal, o sea, no habría alguna... no habría alguna cuestión particular para el cual todos se vuelquen al dólar de pronto, ¿sí? Incluso vimos que bajó la tasa de interés, como te mencioné antes, y no se fueron automáticamente al dólar, como sí pasó en la mitad del año, que bajaron abruptamente y no previeron que la gente se iba al dólar, y ahí hubo una presión en el tipo de cambio. Entonces, yo creo que hay algunas cuestiones que pueden hacer que el tipo de cambio se mantenga en los niveles que está. Se mantenga estable. Ahora, que déjame agregar una cosita. Sí. Pensemos que el agro tiene un año mucho mejor de lo que fue el año pasado, que fue un año de sequía, y que por lo tanto, bueno, la producción va a ser mayor y por lo tanto va a ingresar mayor cantidad de dólares, aunque bueno, los precios internacionales no son los mejores, pero sí se recupera la producción. Natalia, hace un año, en la antesala del balotaje, el presidente decía que el peso argentino era excremento, que él iba a dolarizar, que tenía los acuerdos con entidades financieras internacionales para poder dolarizar, y nada, eso, que él recomendaba que la gente no tenga pesos en la mano. Un año después, el peso vale prácticamente lo mismo que en aquel entonces, se lo ve mucho más fuerte que hace un año y no dolarizó. Digamos, no estamos ganando en dólares, la economía no está dolarizada, ni mucho menos. ¿Qué sentís que cambió o qué lo hizo cambiar al presidente de parecer para que haya dicho algo diametralmente opuesto hace un año y hoy estemos en esta situación? Mira, yo creo que también cuando los candidatos están en campaña hay mucho de discurso también, de generar ciertos sentimientos o emociones al público que le habla. No digo con esto que no tenga una convicción el presidente de llevar adelante algún tipo de esta medida como dolarizar la economía, pero creo que encontraron la vuelta para no llegar a ese extremo, porque bueno, también habló en su momento de que no iba a dolarizar y que se iba a ir a un curso legal del dólar o una economía bimonetaria, que en realidad, si te pones a ver, en un punto termina funcionando un poco en nuestro país. Hay transacciones o operaciones que a veces se hacen en dólares también, como, bueno, ya sabemos, pero no necesariamente tiene que ser el dólar la referencia de nuestra economía para que una economía funcione bien, porque si no, entonces todos los países estarían dolarizados. Sí, no bueno, de hecho los que están dolarizados tampoco son grandes ejemplos de éxito, ¿no? No, porque también tienen sus problemas, porque también tienen inflación importada, digamos, no puede haber resuelto puntualmente
el problema inflacionario que tenían, pero no termina siendo, digamos, la receta o la fórmula para solucionar una economía inflacionaria, sino ir por algo más simple, como es esto, de cuidar las cuentas públicas, de no gastar más lo que se tiene en un país. Es como una casa, digamos, para hacerlo mucho más simple, digamos, cuidar los ingresos que tiene el país y gastarlos bien, e invertirlos bien. Viste que en ese ejemplo de la casa, que es muy frecuente, yo escuchaba a Álvarez Agis hace un tiempo decir, bueno, uno en su casa gasta más de lo que le entra, y la explicación que él da es a partir de la tarjeta de crédito, por ejemplo. Tal vez uno se hace un viaje o se compra un electrodoméstico en cuotas, y que si vos tuvieses que salir a pagar de una, no tendrías la plata. Digo, el tema de la deuda o de gastar más de lo que te entra, si es razonable, no está del todo mal. El problema es cuando eso es permanente en el tiempo y se te va de las manos. Sí, a ver, yo opino que para mí, en realidad lo correcto es gastar en función de lo que tenés. Por supuesto, si vos vas a invertir, si vos vas a dotar un país con inversiones, con capital, sí necesitas de un endeudamiento, pero que tenga un objetivo, digamos que eso va a redituar en el futuro. Lo cual es lo mismo que tu casa. ¿Sí? Si vos te vas a comprar, bueno, podés tarjetear un lavarropa, una heladera, porque va a ser, es un bien que vos lo necesitas. Incluso podés invertir y tarjetear o sacar deuda para algún proyecto, un emprendimiento, porque sabes que eso te va a redituar y vas a poder pagar después esa deuda. Pero si tarjeteas el súper estás en problemas. Si tarjeteas el supermercado estás en problemas. Y bueno, depende, porque, a ver, depende porque tiene que ver con la estrategia que tiene cada familia. Si vos tarjeteas porque no tenés dinero para poder pagarlo, ahí sí estás en problemas. Ahora, si tarjeteas porque estás aprovechando una promoción del supermercado o porque es sin interés. Sí, claro. Sí, no, yo a lo que me refería es si vos compras alimentos, por ejemplo, que es algo que tenés que comprar todos los meses y te estás financiando, ahí ya estás en un problema. Una cosa es vos planteas algo, está bien. Te hago la última. El último gran endeudamiento de la Argentina fue en el gobierno de Mauricio Macri, con más de 50.000 millones de dólares. Ese endeudamiento, vos decís, bueno, cuando vos te endeudás para tener cosas que a largo plazo te repercuten en beneficio, no sé, vos sacás... te dan 10.000 millones de dólares porque querés finalizar la obra del gasoducto, porque sabés que con eso, en lugar de importar gas, vas a exportar y eso te va a dar regalía para tu país y te permite que no se te fuguen dólares para la compra de energía. De ese gran préstamo que fue el que se dio en el gobierno de Mauricio Macri, ¿se hicieron ese tipo de cosas? ¿Sentís que hay cosas que se hayan hecho con esos 50.000 millones de dólares que hayan quedado? Y bueno, en parte habrá ido inversiones y en otra parte también se sabe que la verdad se usó para la especulación y para el beneficio de algunas personas. Sí. Yo creo que por eso también está muy fuerte la crítica en ese endeudamiento, porque no se tradujo en bienestar o en infraestructura o en bienestar social en términos de que llegara a mayor cantidad de obras a la gente. Yo creo que ahí viene un poco la cuestión y también de por qué se reclama tanto ese endeudamiento que se hizo en ese año. Claro, vos decís, no hay obras de gran magnitud que hayan quedado, que se haya hecho con ese dinero. Sí, yo creo que, a ver, en parte sí se deben haber utilizado para ese fin, pero en parte creo que se malgastó en un punto. Sí. Por eso, pero vos me decís, se deben sin la certeza, digamos, no hay una certeza de decir, no sé, ponele, el gobierno desarrolló, se ocupó de la matriz energética del país con esa guita. No se sabe. Sí, mira, la verdad que no tengo el dato para decírtelo a ciencia cierta cuánto fue a cada destino, pero bueno, yo entiendo que seguramente en alguna parte sí se habrá invertido, como te digo, pero que faltó, porque también está esa, como te decía, está mucho esa discusión en tema. Claro. Natalia, te agradezco mucho el tiempo, te mando un beso grande. Bueno, muchas gracias a ustedes, que anden muy bien. Natalia Ariño, economista de FADA, hablando del buen indicador que tuvo ayer el gobierno de Javier Milei con una inflación de 2.7, que hay que agregarle otro dato todavía más positivo, que es el de 1,2 en alimentos, que es más bajo que el promedio, la inflación empujada por el costo de los servicios, por las tarifas, por lo que pagás de, por ejemplo, internet o el cable, bueno, de estas cuestiones. Ayer escuchaba a un economista decir que es momento de un replanteo también de la inflación, de cómo se mide la inflación, porque creo que la fórmula matemática con la que la inflación se mide es de 2005
y el comportamiento de los consumidores ha cambiado muchísimo. Hoy, para vos no es lo mismo hoy, tu consumo de luz no es el mismo hoy que hace 20 años, no es lo mismo lo que vos gastabas en telecomunicaciones que hace 20 años, entonces que hay que tener en cuenta algunas cosas para realmente saber cuál es el número de inflación. Lo que uno nota, más allá de lo que diga el INDEC, porque ya ha pasado con el INDEC que dice un número y es otro, no digo que sea este el caso, pero digo, hay una condena de hecho a Guillermo Moreno por este tema. Pero lo que uno nota es que vas al supermercado y te encontrás con que las cosas valen lo mismo que hace un tiempo. Y eso no pasaba hace mucho. Vos vas a comprar un litro de leche y vale lo mismo que hace un tiempo, vas a comprar un kilo de pan y vale lo mismo que hace un tiempo, es decir, los precios están más tranquilos. Claro, hay una parte que es muy importante, que por ahí vos que me estás escuchando, tal vez te toque estar en esa categoría, que es decir, es verdad, yo pago el litro de leche lo mismo que hace un tiempo, pero no me alcanza para comprarlo. Es decir, o compro el litro de leche, pero dejé de salir a comer, porque antes podía salir a comer y ahora ya no lo hago para poder seguir comprando el litro de leche. Y a medida que vas bajando en esa pirámide social, te vas encontrando con inconvenientes de ese tipo cada vez más profundos y gente que no llega a comer, por ejemplo. Entonces, la inflación es un tema muy importante, medular en la Argentina, porque además es un problema que viene de larga data, pero no es el único. Y me parece que el gobierno lo entiende y sabe que es el desafío que tiene por delante, que hay que ver si lo puede resolver, ¿no? Porque hasta ahora lo que logró hacer es consolidar la desaceleración de la inflación, pero bueno, le falta esa otra parte que es muy importante.